Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria, 5 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía. Ya saben que cada miércoles tenemos una nueva tertulia y hoy la vamos a dedicar al cáncer de mama y lo vamos a hacer con dos profesionales que precisamente se dedican a ello. Lo vamos a hacer con la doctora Carmen Hinojo. Muy buenos días, bienvenida. Hola, y hoy acompañada por la psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, Elia Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Carmen, contigo estuvimos hablando, lo recordarán todos los telespectadores, el pasado mes de octubre, precisamente con motivo de este Día Mundial del Cáncer de Mama. Hoy vamos a hablar tranquilamente, largo y tendido sobre esta enfermedad. ¿Cómo podríamos definir el cáncer de mama? Bueno, yo creo que ese día ya estuvimos hablando que es un crecimiento anómalo de las células que tenemos en la glándula mamaria, y esas células adquieren una serie de características que la hacen la capacidad de replicarse a alta velocidad o incluso de escaparse de la mama e ir a asentar a otros sitios en forma de metástasis. Es un poco la definición más científica, y luego en el fondo lo que se traduce es un bulto en una mama en la mayoría de las pacientes. Un cáncer que ya comentábamos en su día, que es muy habitual o quizás estamos más acostumbrados a escucharlo entre las mujeres, pero que tenemos que decir que también se dan casos de cáncer de mama entre los hombres. Sí, es un 1% más o menos de los diagnósticos del cáncer de mama van a ocurrir en varones. Evidentemente, frente al gran volumen de mujeres, no es comparable, pero sí que es verdad que también hay que estar atento a que estos hombres también pueden padecer este tipo de tumores. ¿Cómo se diagnostica un cáncer de mama o incluso qué síntomas puede presentar si es que los presenta? La mayor parte de las mujeres al diagnóstico están asintomáticas y suele ser en las mamografías que hacemos periódicas dentro del programa de detección precoz cuando se diagnostica ese tumor. La forma más habitual de debut cuando lo refiere la mujer, cuando es sintomático, es que ella misma consulta por un bulto en la mama. Son las dos formas más habituales. Elia, una vez diagnosticado este cáncer, hoy también quería que hablásemos de ese aspecto, esa parte psicológica que tan importante es en los pacientes en general, yo creo que de cualquier enfermedad, pero ¿cómo afecta emocionalmente un diagnóstico de cáncer de mama? Sí, bueno, el diagnóstico de un cáncer de mama pues siempre supone un fuerte impacto emocional, tanto para la paciente como para todos los familiares que hay alrededor, porque al final nunca estás preparado para que te diagnostiquen un cáncer. Entonces las reacciones emocionales que se dan en ese momento son muchas. Al principio siempre suele haber un estado inicial como de shock, de irrealidad, de esto no me puede estar pasando a mí, esto no puede ser verdad. Y después se dan otras muchísimas emociones, como es la tristeza, la rabia, la culpa. Y son reacciones emocionales que son normales y son adaptativas, y además es bueno que sucedan, ¿no? Y bueno, pues luego van siempre variando su intensidad a lo largo de todo el proceso. Una vez que se hace este diagnóstico, podríamos decir, señalabas, ¿no?, que son adaptativas, podríamos decir que hay una serie de fases quizás a la hora de asimilar esta enfermedad, psicológicamente hablando. Bueno, al final cuando te diagnostican un cáncer, de alguna manera haces un duelo por la pérdida de tu salud. Entonces sí que es cierto que vas a pasar por una serie de etapas, pero que no llevan un orden y que en cada persona son diferentes. Claro, que no hay por qué ni pasarlas todas, ni... Efectivamente. Las reacciones emocionales que más se dan son las de los niveles de ansiedad, y los momentos de tristeza, que no tienen por qué llegar a ser depresión, pero que sí es una tristeza. Yo siempre digo que hay que intentar normalizar esto, porque muchas veces pues, a las mujeres de cáncer de mama se las dice hay que ser fuertes, hay que ser valientes, y no pasa nada si lloras, no pasa nada si das un portazo. Es importante porque al final muchas veces las ponemos ahí una presión
que a veces es innecesaria. No pasa nada si lloras, no pasa nada si das un portazo, incluso si tienes miedo, ¿no? Porque claro. Una de las reacciones, imagino, más habituales cuando una paciente llega a vuestras manos, tanto psicóloga como médico, que la primera reacción, bueno, además de bloqueo, otros asuntos que comentaba, sea el miedo, ¿no? El qué va a pasar, e incluso me voy a morir, qué voy a hacer ahora. Sí. Es uno de los grandes temores al diagnóstico y durante todo el proceso. Muchas pacientes se hacen esa pregunta, algunas lo verbalizan, otras no, me voy a morir. Después hay otros muchos temores, como es el miedo a las pruebas médicas, el miedo a los tratamientos, el miedo a los resultados, el miedo a las secuelas que pueden quedar de esos tratamientos, el miedo al sufrimiento de los familiares, al rechazo a nivel social. Pero bueno, son todos temores que están, yo creo que asociados a los cambios que se van produciendo durante todo el proceso oncológico. ¿Y cómo afrontar este tipo de pruebas, de proceso, de tratamiento? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo intentar afrontarlo, Elia? Bueno, cada mujer es distinta. Sí, no hay dos casos iguales. Y la mujer marca la pauta, pero yo siempre digo que es importante que se informen bien, que pregunten si es que necesitan preguntar, ¿no? Porque sabemos que la información es buena porque da mucha sensación de control, pero hay mujeres que buscan la información activamente y hay otras mujeres que se conforman con lo que les pueda decir el médico. Lo importante yo creo que es que la información sea adecuada, que las fuentes sean las correctas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se busca en Internet. Después es muy importante que conozcan estas reacciones emocionales de las que estamos hablando, que sepan manejar estas reacciones emocionales, que haya una buena comunicación. Es muy importante que la comunicación tanto con la familia como con el equipo médico sea buena. Y bueno, pues al final es ir fluyendo con todo lo que va sucediendo a lo largo del tratamiento. Carmen, ¿qué factores pueden afectar o influir a la hora de tener cáncer de mama? Bueno, pues el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama es la edad. Sabemos que cuanto mayor edad, más riesgo de tener un tumor de mama, y el hecho de ser mujer son los principales factores de riesgo. Luego es verdad que sabemos que otros factores por los que, digamos, podemos influir más aumentan nuestro riesgo: el sobrepeso, es recomendable evitar el sobrepeso, la dieta rica y variada, un consumo escaso de alcohol, por supuesto no fumar, y una serie de factores reproductivos que a veces son más difíciles de controlar: el tener el primer embarazo lo más joven posible o la primera regla lo más tarde posible, la lactancia materna. Estos factores ya son más difícilmente modificables. Y un porcentaje, vamos a decir, pequeño de todos los tumores de mama están ligados a una predisposición hereditaria en forma de agregación familiar, familia con varios tumores de cáncer de mama, y en determinados casos incluso una mutación puntual genética que puede hacer que nuestro riesgo de cáncer de mama sea superior. Cuando hablamos de cáncer de mama, existen muchos tipos de tumores. Sí, uno de los grandes, vamos a decir, hitos o revoluciones en los últimos años es un buen diagnóstico, y las técnicas moleculares ahora nos lo permiten, y es imprescindible esta parte del diagnóstico porque de esta forma podemos clasificar el tumor de mama en 3 subtipos, y estos 3 subtipos van a tener diferentes tratamientos, y es un poco lo que hablamos ahora de los tratamientos personalizados. Hay tumores de mama que se van a tratar con quimioterapia, hay tumores de mama que se tratarán con hormonoterapia y hay tumores de mama que se tratarán con otras moléculas. A la hora de estos subtipos de tumores, efectivamente se ha avanzado mucho, ¿no? en los últimos años, pero ¿en qué otros aspectos del cáncer de mama se ha avanzado también? Pues además de la clasificación molecular, yo creo que es importante los avances terapéuticos. Eso es un tumor en el que se desarrollan múltiples fármacos y cada año conocemos nuevos fármacos que son eficaces en estas mujeres. Además de los avances terapéuticos, yo creo que también hay que recalcar las nuevas plataformas genómicas que nos permiten saber qué mujeres se benefician de quimioterapia y en qué mujeres podemos evitar esa quimioterapia y sus efectos secundarios, y por supuesto los avances
avances en cuanto a otras técnicas de imagen que siempre van a colaborar, los avances en la cirugía, los avances en la radioterapia que permiten nuevas técnicas menos agresivas. Yo creo que es un tumor en el que se ha avanzado especialmente en los últimos años. En los aspectos físicos, en esos efectos secundarios a la hora de tener un cáncer de mama, que efectivamente, como decimos, no hay dos casos iguales, cada persona le afecta de una manera, pero en el aspecto psicológico, esos cambios físicos, Elia, imagino que también afecten mucho al paciente, ¿no? Sí, con la mujer que sufre cáncer de mama, pues es un tema que les afecta bastante, pues la pérdida del cabello, las mastectomías, son temas que provocan mucha inseguridad en las mujeres, que provocan muchas veces baja autoestima. Entonces, bueno, pues esto es otro de los grandes temas que tratamos con ellas, cómo poder afrontar esto, cómo poder adaptarte a esos cambios de imagen corporal. Y todo lo que deriva de ello, porque muchas veces se dan problemas con las parejas, entonces es muy importante ahí que haya una muy buena comunicación en la pareja, es clave. A la hora de hablar de avances que nos comentabas, Carmen, también tenemos que hablar de la supervivencia, ¿no? Que todos estos avances que se han ido logrando con el paso de los años nos tienen que llevar a decir que efectivamente es uno de los tumores más diagnosticados en nuestro país, pero que tiene también muy buenas tasas, muy buen diagnóstico, ¿no? Que tampoco, o sea, entiéndeme que tenemos que dar también ese mensaje esperanzador, ese mensaje positivo. Efectivamente, cada vez escuchamos más el tema del cáncer de mama, pero también hay mejores tasas de supervivencia. La supervivencia en los últimos años pues ha pasado igual del 70% al 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 mujeres diagnosticadas de un cáncer de mama tenemos que pensar que 9 más o menos van a estar curadas a largo plazo. Y estos beneficios en supervivencia se deben a varios avances. Es fundamental la mamografía dentro de los programas de detección precoz. Esta mamografía desde los 50 años ha disminuido la mortalidad por este tumor. Recientemente hemos tenido una campaña, un libro que ha escrito otro compañero, un poco desbancando la medicina defensiva, pero no hay que tomarse estas cosas de forma literal. Es imprescindible mantener esas mamografías porque sabemos que es el pilar fundamental en la disminución de la mortalidad por este tumor. Por supuesto, los avances diagnósticos que nos permiten clasificar mejor estos tratamientos y desde luego los avances terapéuticos. Estas han sido las 3 grandes claves para que el tumor de mama sea un tumor que tiene supervivencias, pues eso, próximas al 90%, y lo que hay que pensar es que es un tumor muy frecuente, pero que en la mayor parte de los casos efectivamente son mujeres que van a estar curadas a largo plazo. Tenemos que hablar de la prevención, lógicamente, ¿no? Que yo creo que también es otro de los aspectos, otra de las patas que también juega un papel muy importante en este diagnóstico. Pues en prevención yo creo que es importante hacer una educación sanitaria de hábitos saludables. Yo creo que ahora todo el mundo en este país tiene que saber pues, que no se puede fumar, hay que beber muy poco alcohol, una dieta rica y variada y por supuesto el ejercicio físico. Es imprescindible hacer ejercicio físico de forma habitual. Y luego es verdad que en cuanto al cáncer de mama pues hay factores reproductivos que hemos dicho que también es bueno comentarlo a lo mejor con ginecólogo, con médico de cabecera. Y luego en cuanto a la detección precoz, las mamografías desde los 50 años y por supuesto es bueno concienciarse de hacer una autoexploración mamaria, quizá una vez al mes, tampoco obsesionarse, y en caso de detectar algo, algún cambio, algún bulto, pues consultar siempre que sea sin prisa pero sin pausa, vamos. De hecho, recuerdo que la otra ocasión que estuviste aquí hablábamos precisamente de estas mamografías a partir de los 50 años, pero claro, muchas telespectadoras y quizá nos vean que tengan menor edad, claro, pensarán, y hasta los 50 años, ¿de qué manera nosotras, además de esos hábitos de vida saludable, el no fumar, el hacer deporte, vida sana, de qué manera podemos colaborar en esta prevención? Y uno de ellos es esa autoexploración, ¿no? Sin obsesionarnos. Sí, que la autoexploración es verdad que no ha sido como la mamografía que ha disminuido
mortalidad, pero sí que es algo de lo que está bien estar concienciadas y desde luego evitar casos en los que se conoce el bulto desde hace tiempo y se consulta de forma tardía. Y esto forma parte, yo creo que el hablar de la enfermedad, que deje de ser tabú, quizá las mujeres no tienden a esconder este tumor y son más capaces de consultar y de hablar de sus problemas. Elia, psicológicamente hablando, ¿qué papel juega esa colaboración, digamos, entre el equipo sanitario del propio hospital y también el equipo psicológico? Pues es bastante importante. Yo creo que la figura del psicooncólogo es muy importante y que en un futuro deberíamos de abogar porque esté integrado en los equipos sanitarios, porque yo creo que el papel con la paciente es doble. Por un lado es prevenir y es curar, pero por otro lado también es intentar disminuir el sufrimiento o por lo menos o intentar evitarlo, ¿no? Entonces, para que la persona tenga una mayor calidad de vida, un mayor bienestar, y ahí el psicooncólogo es clave. Entonces, a mí me parece fundamental. De hecho, pues cada vez nos damos más cuenta, yo creo que tanto los médicos como nosotros como psicólogos, que los beneficios de esto son múltiples y que todo fluye mucho mejor y el paciente, o la paciente en este caso, lleva mucho mejor todo el proceso oncológico si tiene el apoyo, ¿no?, de un psicooncólogo, sí. Porque podríamos decir que actualmente, imagino que no todas las pacientes que padecen un cáncer de mama tengan el apoyo de un psicooncólogo, ¿no? ¿Es una opción personal o cómo funciona? En este caso, en lo de la que es la unidad de mama, que se encarga generalmente del inicio del diagnóstico y del proceso, hay una persona integrada dedicada a su atención, que es otra compañera psicooncóloga, y ella, en caso de que sea, vamos a decir, se detecte, tampoco es necesario ofrecerlo explícitamente, hay veces que las cosas están como muy claras. Creo que en estos momentos no hay mujeres que no sean valoradas por eso, pero a lo mejor no es lo mismo Valdecilla que otros hospitales, y luego es verdad que no están integrados como tal en los equipos como dentro del hospital, o sea, quizás sea una figura que haya que ir incorporando más, pero en concreto en la unidad de mama sí que disponemos de una persona específica para este tipo de mujeres, aunque al final nos pueden llegar necesidades pues, por otros medios que la asociación, por ejemplo, en este caso también cubre. Eli, hablábamos de la situación de la paciente, pero al inicio de esta tertulia comentábamos también el papel que juega la familia, el entorno de esa paciente, que muchísimas veces imagino que juegan un papel también complicado y que quizá ni siquiera sepan cómo actuar con la propia paciente, ¿no? Así es, de hecho nosotros a consulta muchas veces cuando nos paramos a mirar a los pacientes que tenemos más familiares que propios pacientes. Porque, sí, porque es que los familiares, como bien dices, lo sufren igual o incluso a veces lo pasan peor que el propio paciente. En el papel de cuidador principal de esa persona no sabes qué hacer, no sabes cómo ayudar, qué más puedes hacer para que esa persona se sienta lo mejor posible. Y muchas veces pues se da sobrecarga en los familiares que también hay que abordar, claro que sí. Yo siempre digo a la paciente que es fundamental que de manera asertiva puedan decir a sus familiares o a su entorno cercano qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren, porque de esta forma siempre el familiar va a saber qué hacer o cómo actuar. Ya, imagino que sea complicado también a veces, ¿no? Que el lograr el que la propia paciente... incluso el hablarlo con tu propia familia. Muchas veces vemos situaciones, o todos hemos tenido igual alrededor algún caso de algún conocido de se lo cuento a mis hijos, espero... o sea, yo creo que al final volvemos a hablar, yo creo que en su día también lo hablábamos tú y yo, Carmen, la naturalidad con la que yo creo que debemos tratar la palabra cáncer, y en este caso el cáncer de mama, ¿no? Es decir, no ocultar o no esconder lo que está pasando. Sí, la palabra cáncer tiene muchísimas connotaciones, afortunadamente cada vez menos, pero claro, eso hace que muchos pacientes pues tengan esos miedos y esos temores de los que hemos hablado y les cueste hablar de ello, ¿no? Y es hablar con la mayor naturalidad y con la mayor normalidad posible. Con los hijos también, siempre tenemos
esa tendencia como adultos a sobreproteger a los niños, y los niños al final se enteran de todo porque hacen una muy buena lectura también de la comunicación no verbal. Y es importante, adaptado a su edad y adaptado a su comprensión, explicarles qué es lo que está pasando. Pues si no, después siempre los niños, de una manera o de otra, sienten algo, perciben algo, se enteran y se sienten excluidos. Y hay que incluirles dentro de una familia pues, que está atravesando un momento difícil, pero que todo se abarca con normalidad y naturalidad. ¿Consideráis que precisamente en este aspecto de hablar con naturalidad, de sensibilizar a la gente, también en el tema de la prevención, en el que seamos conscientes, se está avanzando? ¿Se ha avanzado? Yo creo que la naturalidad mucho. Sí, ¿no? Es decir, las mujeres ahora viven el diagnóstico como algo que evidentemente es malo, pero antes lo vivían como algo malo y algo tabú de lo que nadie se podía enterar. Y ahora no lo viven tan así. Muchas además tienen familiares o gente, amigas en el entorno que ya lo han vivido, que lo han exteriorizado y que lo han compartido con ellas. Entonces incluso a veces vienen acompañadas de alguien que ya lo ha tenido. O sea que yo creo que la naturalidad, las mujeres han hecho mucho, han destapado mucho la enfermedad y eso evidentemente tiene que ayudar. Elia, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Afortunadamente eso es algo en lo que cada vez las mujeres van avanzando más y creo que es el camino que hay que seguir tomando con esto. ¿Y de qué manera podemos nosotros en nuestro día a día continuar poniendo nuestro granito de arena a la hora de sensibilizar ante este tipo de enfermedades? Bueno, yo creo que la sensibilidad ahora pues, es mucha, es decir, participamos de muchas maneras, por ejemplo, pues eso, entrevistas dándole voz a las mujeres, dándole luz. Y yo el otro día tenía una paciente que le encantan ver estas cosas, me gusta que des charlas, me gusta que participes, creo que hay que participar activamente, no solo de forma asistencial, sino también en este tipo de actividades. Eso, pues, por un lado, la asociación también forma parte trabaja mucho la divulgación con las personas y luego, desde luego, siempre hay que hacer llamamientos a la investigación tanto pública como privada, porque es la que nos lleva hasta aquí. Entonces, muchas veces a las mujeres también hay que hablarlas de ensayos clínicos, de nuevas dianas, de cómo podemos seguir avanzando y también forma parte de nosotros el hablar de la investigación, no solo en ratones, evidentemente también llega a ser en pacientes. Pero yo creo que ahora la sociedad está muy pro esta corriente. De hecho, no quería que os marchaseis precisamente sin hablar de la investigación, ¿no? Que hablamos mucho de la prevención, hablamos de la sensibilización, pero claro, cuando hablamos de todos estos avances que hemos tenido en todos estos años y podemos dar estas cifras tan positivas, digamos, de curas de mujeres con cáncer de mama, es todo ello gracias al grandísimo trabajo que se hace día tras día en investigación. Y luego, aparte, yo creo que es una parte a lo mejor de la enfermedad que se ve menos, ¿no? La parte de los científicos, la parte de la básica, son personas a lo mejor no muy reconocidas ni valoradas. El trabajo para sacar adelante una molécula puede ser de 15, 20 años, eso nos permite a lo mejor mejoras en supervivencias del 2%, pero cada una de estas pequeñas mejoras te consigue una supervivencia al final, pues eso, del 20% que hemos mejorado en los últimos años. Entonces, desde la gente de básica, desde la gente que tiene que recaudar fondos para continuar con la investigación pública y privada, y luego desde las mujeres que van a estar participando con nosotros en ensayos clínicos, gracias a ellas también se avanza. Entonces, todos juntos tenemos que seguir trabajando. Nos tenemos que ir despidiendo, pero antes de que os marchéis, en este último minuto podríamos decir, ¿qué le diríais vosotras, cada una de vosotras desde vuestro ámbito profesional, a todas esas mujeres que nos pueden estar viendo ahora mismo? Pues evidentemente no hay que insistir, yo hay veces que en la consulta me pongo un poco pesada, hay que intentar hacer unos hábitos de vida lo más saludables posibles, es decir, forma parte de nuestro deber, no se puede fumar, hay que evitar el sobrepeso, dieta rica variada, ejercicio físico, las mamografías a partir de los 50 años y una vez que aparezca la enfermedad, pues intentar estar en las mejores manos y por supuesto intentar buscar el arrope que necesite cada uno en su justa medida, ¿no? Elia. Yo desde la asociación les diría que no duden si creen que necesitan ayuda de cualquier tipo, no solo psicológica, social.
o de cualquier índole, que llamen, que usen los recursos, bien sea en la asociación o a través de cualquier otra persona, pero que pidan ayuda si creen que la necesitan, que no pierden nada. De verdad, muchísimas gracias a las dos por haber estado hoy en Contigo Cantabria y por haber dedicado este tiempo a hablar de algo tan importante como es el cáncer de mama. Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Hacemos una breve pausa y no se vayan porque volvemos.